Que Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días en este maravilloso domingo, el día del Señor. En esta ocasión a su servidor se le encomendó dar un tema relacionado con los intermedios. El tema que vamos a estar tratando es instrucciones para atender el grupo de intermedios. Vamos a hacer una oración al Señor para pedir que Él venga a presidirnos, que Él venga a estar con nosotros, que esta enseñanza pueda traer muchísima bendición a los siervos de Dios, también a los instructores de los grupos de intermedios y sobre todo que sea una bendición para el grupo de adolescentes de intermedios de las iglesias. Hagamos una oración al Señor, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en esta hora te doy muchas gracias porque nos das este hermoso y maravilloso día que está dedicado para la honra y la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias porque has puesto en la vida de tus siervos, nuestros pastores, nuestro hermano Esteban, nuestra hermana Rebeca Rodríguez, esta inspiración de dar, Señor, estos temas y que todo este día que está dedicado para ti esté lleno de enseñanzas, de alabanza, de adoración y de muchas bendiciones. Señor, en el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos en esta hora, esperando que esta enseñanza y todo lo que se va a llevar a cabo en este día sea de bendición. Nos dejamos en tus manos preciosas. Toma mi vida, oh Dios, en tus manos y dame tu gracia, tu ayuda y tu poder para exponer este tema. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y en Él te doy muchas gracias. Amén, amén. Bueno, como les dije, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema instrucciones para atender al grupo de intermedios con ayuda bendita de nuestro Dios. Bueno, les diré que dentro de nuestras congregaciones cristianas y de todos los grupos doctrinales que en ella existen, hay un grupo que no siempre es muy numeroso, pero no por ello menos importante, y es el grupo de los intermedios o el grupo de los adolescentes. Primero, ¿quiénes son los intermedios? ¿Quiénes son los intermedios? Bueno, los intermedios es un grupo de jovencitos cuyas edades oscilan entre los 12 a los 14 años o incluso algunos dicen hasta los 19 años con ayuda de Dios. Bueno, ya es sabido de todos que los intermedios ya no son niños, pero tampoco son jóvenes y que por esta misma razón los niños, con el grupo de niños, los jovencitos ya se sienten inadecuados, pero con el grupo de jóvenes se sienten pequeños y por la misma razón también se sienten inadecuados, sobre todo porque el grupo de jóvenes los que integran los grupos de jóvenes son de varias edades, algunos de 25, 27, incluso hasta 30 años o un poquito más. Entonces, si un adolescente se integra a los jóvenes, pues también se siente inadecuado. Muchos niños, mientras son pequeños, asisten a la iglesia porque son llevados por papá, por mamá. Pero muchas veces cuando los niños entran en la adolescencia, se muestran apáticos a las cosas de Dios y a veces muestran poco o ningún interés en acudir a la casa de Dios. A veces hay un conflicto entre los padres y los hijos adolescentes por el hecho de que no quieren ir a la casa de Dios, no quieren participar, no quieren acudir, a veces prefieren quedarse a dormir,
prefieren quedarse a ver su celular o estar frente a la computadora o en algunos casos frente al televisor. Y bueno, sucede que si nosotros no cuidamos este aspecto y vamos permitiendo que ellos, en lugar de acudir a la casa de Dios, se queden en casa, pues muchas veces se van apartando paulatinamente del camino de Dios, y cuando menos acordamos, ya se apartaron, ya se separaron, ya no quieren acudir a la casa de Dios. Pero por otro lado, hermanos, si tenemos el cuidado necesario de los intermedios en la iglesia, y esta se vuelve un lugar donde ellos son atendidos, entonces podemos ganarlos para Cristo. Y alguien ha dicho que si nosotros logramos ganar a un adolescente para Cristo, lo ganamos para toda la vida. Alabado sea el Señor. Tenemos nosotros que entender algo muy importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén en la entrada triunfal, cuando entró al templo, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús comenzó a hacer sanidades, milagros, maravillas. Pero entonces un grupo de muchachos, un grupo de jóvenes comenzó a glorificar y exaltar el nombre del Señor, de tal manera que los fariseos se enojaron, se molestaron de que un grupo de jovencitos o de jóvenes estuviesen exaltando el nombre del Señor. Vamos a ver esta cita bíblica en San Mateo 21, 15 y 16. Dice así: mas los príncipes de los sacerdotes, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Bueno, aquí nos damos cuenta que el corazón de los adolescentes, que el corazón de los jóvenes puede ser ganado para Cristo, que nuestras generaciones de adolescentes y de jóvenes pueden estar en la casa de Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios, sirviendo al Señor, trabajando para Cristo. Pero entonces nosotros, los pastores, los encargados de los grupos de adolescentes, la iglesia misma, tenemos una tarea para que con la ayuda de Dios los jóvenes se sientan atraídos para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios y para servir a Dios. Es una tarea conjunta que comprende tanto los pastores, los padres, los maestros de escuela dominical que atienden a los intermedios, y por supuesto también se requiere la cooperación de los intermedios mismos. Será hermoso, hermanos, que como este pasaje, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en los templos, en las iglesias, ¿verdad?, estén ahí honrando a Dios, sirviendo a Dios, formando parte de los grupos de alabanza, de adoración, que toquen algún instrumento, que colaboren en la escuela bíblica. Pero nosotros, los pastores, la iglesia, los padres, tenemos que propiciar ese ambiente dentro de la iglesia para que las cosas sean posibles con la ayuda de Dios. Vamos ahora a ver el punto número 2, que dice la importancia del grupo de intermedios. Me gustaría comenzar este segundo punto con la cita bíblica de San Mateo capítulo número 11, versículo número 16, que dice: mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Tal vez esta cita, si la analizamos detenidamente,
no tenga que ver nada con los adolescentes en la iglesia. Sin embargo, lo que quiero destacar es que el Señor Jesús hizo referencia a los jovencitos que muchas veces juegan en las plazas, que juegan en las calles. Pues mire lo que dice el texto: mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. La pregunta es, ¿cómo Jesús sabía de que los muchachos se sientan en las plazas, que gritan, que corren, que juegan con sus compañeros? Porque seguramente más de una vez el Señor Jesús tal vez se sentó en la plaza para observar cómo los jóvenes o los jovencitos, los muchachos jugaban. Alabado sea el nombre del Señor, y de ahí tomó él su ejemplo. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que al Señor Jesús sí le importaban los jovencitos. Ya vimos en el pasaje anterior cómo ellos estaban en el templo alabando y glorificando al Señor. Ahora Jesús observa a los jovencitos en la plaza jugando, gritando, llamando a sus compañeros. Eso quiere decir que en la vida de Jesús, tanto los niños como los adolescentes, los jóvenes, así como los adultos, todos somos de importancia para el Señor. Cuando hablamos de la importancia del grupo de los intermedios, diré lo siguiente: el grupo de intermedios es tan importante, y le voy a decir por qué. Porque es como un puente entre el grupo de niños y el grupo de jóvenes. El grupo de intermedios es como un puente que une el grupo de los niños con el grupo de los jóvenes. Alabado sea el Señor. Si este puente no es adecuado, muchos de ellos pueden perderse en la adolescencia y no continuar en la etapa de la juventud como jóvenes cristianos. Sí, es cierto que si del grupo de los niños los pasamos al grupo de los intermedios y luego del grupo de los intermedios los pasamos a los jóvenes, entonces estamos conservando a esos jovencitos. Pero ¿qué sucede si nosotros descuidamos esta etapa de los adolescentes y no construimos bien el puente para que pasen de ser niños, adolescentes y luego al grupo de jóvenes? Corremos el riesgo de que muchos de ellos se pierdan a partir de esa etapa de su vida. Si por el contrario los atendemos adecuadamente, si les damos la importancia necesaria, si llenamos sus expectativas, si les damos atención y pastoreo, con la ayuda de Dios podemos llevarlos a la salvación en Cristo y a un compromiso con Dios y con la iglesia. Hay como una manera de pensar que se dice que los adolescentes por naturaleza son rebeldes, que no quieren de Dios, que se alejan de Dios, pero muchas veces eso tiene que ver, repito, con que a veces tanto los pastores, los instructores, la iglesia, los padres, no hemos propiciado el ambiente en la iglesia para que ellos se sientan animados, se sientan apasionados, se sientan atraídos para estar en la iglesia. Por eso dije que si nosotros los atendemos adecuadamente, si les damos la importancia necesaria, si llenamos sus expectativas, si les damos el cuidado, el pastoreo necesario, estoy seguro que esos adolescentes podemos ganarlos para Cristo, podemos involucrarlos en las tareas de la iglesia, en los programas de la iglesia, en el servicio a Dios a través de la iglesia. Hermanos, quiero decirles lo siguiente: por la gracia de Dios, el Señor me permite pastorear la iglesia
y gracias a Dios, en la iglesia donde su servidor pastorea, que es la iglesia Maranata, pues hay varios intermedios que gracias a Dios han hecho su decisión por Cristo, que han sido salvos, que han entregado su corazón al Señor Jesús, y muchos de ellos ya se bautizaron. Estaba checando la lista de miembros y tengo alrededor de 10 adolescentes que son miembros de la iglesia, y eso es una tremenda bendición, ¿no le parece? Es más, ellos tomaron el discipulado, y en alguna ocasión, por lo menos a 2 de ellos que estaban pero muy jovencitos, les dije, no, mejor espérense. Pero tomaron el discipulado como 3 veces, y a la tercera vez pues yo ya no les pude decir que no se bautizaran. Hablamos con sus padres estuvieron de acuerdo, firmaron ellos la carta donde les autorizaban que se bautizaran, y gracias a Dios son miembros de la iglesia del Señor. Entonces, sí se puede con la ayuda de Dios, sí se puede lograr con la ayuda del Señor que nuestros adolescentes se enamoren de Cristo, se enamoren de Dios, se apasionen por Dios, por su palabra, por su reino. Pero tenemos nosotros un gran desafío y una gran tarea que realizar con la ayuda bendita del Señor. Es más, algunos de ellos, casi en su mayoría, son bautizados en el Espíritu Santo, y eso es otra tremenda bendición. Cuando un adolescente está lleno del Espíritu Santo, está bautizado con Espíritu Santo, esta es una hermosa y maravillosa bendición. Gloria a Dios. También, hermanos, tengo que reconocer que muchos, yo llevo pastoreando pues varios años aquí en la iglesia, y bueno, también tengo que reconocer que muchos que eran niños hace tiempo y que pertenecían al grupo de niños, incluso algunos de ellos cuando eran pequeños decían que querían ser pastores. Ahora recuerdo la historia de un niñito pequeñito, hermoso niño, que estaba muy apasionado por Dios cuando era niño, y su mamá le había comprado un saquito, y él decía que era Zaqueo el de la Biblia, y él decía que cuando fuera grande él quería ser pastor. Pero hermanos, algo sucedió, que en su adolescencia él se desconectó de las cosas del Señor, que él se apartó del camino de Dios, y hermanos, lamentablemente él murió siendo demasiado joven. Dejó pues a su esposa con varios niños, y él murió muy joven a consecuencia de haberse apartado del camino de Dios. Esto es demasiado doloroso, hermanos, es demasiado doloroso. Por eso es que nosotros los pastores tenemos que hacer una gran tarea con los adolescentes, no dejarlos, no descuidarlos, estar al pendiente de ellos, no permitir que el diablo los saque de la iglesia, que los aparte del camino, no permitir que las distracciones del mundo, que el cebo del mundo los atraiga y que muchos de ellos se pierdan. Pero hermanos, también debo decirles que gracias a Dios ahora también tengo el gozo de ver varias generaciones de muchachos que eran niños pequeños en la iglesia, pero que también pues fueron adolescentes, ahora ya son jóvenes. Gracias a Dios muchos de ellos son profesionistas, bendito sea el Señor, con sus carreras terminadas, gracias al Señor, y que están sirviendo en la iglesia, en los diferentes ministerios, que aman a Dios, que alaban a Dios, que adoran a Dios, que sirven al Señor. También estaba viendo que gracias a Dios hay varios jóvenes que son profesionistas. Aproximadamente tengo 10 jóvenes que también son profesionistas con sus carreras terminadas, gracias al Señor. Y bueno, pues eso nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque ellos fueron niños, estuvieron de pequeños en la iglesia,
pero se hizo esa transición correcta de su niñez, su adolescencia y ahora en su juventud, que le están sirviendo a nuestro Dios. Muchos otros jovencitos están ya en la escuela media superior, otros acaban de ingresar a la universidad, pero también están en Cristo, están en Dios, están en la iglesia. Muchos de ellos pidieron que orásemos por ellos para que pudieran entrar a las escuelas donde habían hecho su solicitud. Y bueno, pues hay testimonio de que esos jovencitos que oraron, que pidieron oración, el Señor les contestó y les dio un lugar en la escuela que ellos anhelaban. Y bueno, es hermoso porque entonces ellos desde jovencitos van teniendo la experiencia de lo que es el poder de Dios en sus vidas. Algunos otros ya son casados, ya formaron sus propias familias y ellos ahora ya están encaminando a sus hijos en el camino de Dios. Que Dios nos ayude a trabajar, repito, tanto a los pastores, los instructores, los padres, la iglesia misma, que trabajemos para que ninguno de nuestros niños, cuando pasen por la adolescencia, se pierdan o se aparten del camino del Señor. Pero pastorear a los adolescentes es una tarea difícil realmente, no es una cosa sencilla. Les diré que para poder pastorear a los adolescentes necesitamos conocer la etapa en la que están viviendo, necesitamos conocer sus necesidades, también los conflictos que enfrentan ahora, el contexto social que les ha tocado vivir, puesto que lo que nosotros vivimos en nuestra adolescencia es muy diferente a lo que los adolescentes ahora están viviendo. Diríamos que las tentaciones que teníamos hace años, cuando por ejemplo, cuando su servidor era adolescente, pues eran diferentes a las tentaciones, a las luchas, a las cosas que ahora se enfrentan los jóvenes de este tiempo, de esta generación. Entonces, para poder pastorearlos, repito, hay que conocer sus necesidades, sus conflictos, el contexto social que están viviendo, lo que ellos esperan de nosotros como pastores, lo que esperan de sus padres, lo que esperan de sus instructores, lo que esperan de la iglesia a la que pertenecen. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 27, 23, mire lo que dice. Dice la palabra de Dios así: considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños. Mire lo que dice la palabra. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas. Hablando materialmente, un pastor debe considerar sus ovejas, debe observar a sus ovejas, debe conocer a sus ovejas. Un pastor debe conocer a su congregación, debe conocer a los adolescentes para poderlos pastorear. Si se trata del presidente del grupo de intermedios, el instructor, el mentor de los adolescentes, tiene que considerar atentamente el aspecto de sus alumnos, sus luchas por las que ellos atraviesan, las situaciones que están pasando a veces en su vida personal, en su vida familiar, en su entorno social, en la escuela, etcétera. Siguiendo nosotros el modelo del Señor Jesucristo como pastor, porque el Señor Jesucristo es modelo en muchos aspectos, pero siguiendo el modelo del Señor Jesucristo como pastor, cada pastor debe conocer a sus ovejas y cada encargado de los adolescentes o encargada debe conocer a sus alumnos. Jesús dijo en San Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese es el modelo de pastoreo. Nosotros tenemos que conocer a las ovejas, tenemos que conocer al rebaño, al redil, y entre las ovejas justamente están
los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Tenemos que conocerlos, pero algo más. Tenemos que permitir que también ellos nos conozcan a nosotros. Tenemos que ser cercanos a ellos, brindarles confianza para que ellos también sepan quiénes somos nosotros. Alabado sea el Señor. Bueno, por esta razón, en esta ocasión, les voy a dar así muy someramente algunas de las características generales de los adolescentes. No creo que muchos ignoren esto. Sin embargo, a manera de repaso, vamos a ver cuáles son las características principales de los jovencitos adolescentes. Bueno, entonces vamos a ver algunas de ellas. Primero, crecimiento corporal. La adolescencia se caracteriza porque se están desarrollando físicamente, porque su cuerpo está creciendo. También se presenta el desarrollo de su sexualidad, el desarrollo sexual. Sí, esto es sabido de todos, que ellos entran en una etapa de su desarrollo sexual. También ellos están construyendo su identidad, se están reafirmando en su identidad, es decir, de quiénes son ellos. También los adolescentes tienen necesidad de ir logrando su independencia. Sí, por eso es que a veces ellos manifiestan rebeldía, porque están tratando de probar hasta dónde ellos pueden llegar, hasta dónde ellos pueden desafiar. Y ahí es donde los padres necesitan el estira y afloje. No podemos, como se dice vulgarmente, jalar las riendas bruscamente, porque eso sería como jalar las riendas a un caballo, va a reparar. Tampoco podemos soltar las riendas porque el caballo se va a desbocar. Es ahí donde se requiere la sabiduría de los padres. También los adolescentes buscan pertenecer al grupo. Por eso, tanto la iglesia como su grupo de intermedios debe ser un grupo que los integre, que los haga parte de. Bueno, como ya sabemos, los adolescentes tienen problemas con su conducta y cambios repentinos de estado de ánimo. Ahí es donde a veces es un tanto difícil, ¿verdad?, para los padres, porque los hijos adolescentes comienzan a tener problemas de conducta en casa, en la escuela, con los compañeros, ¿verdad? Empiezan a tener esos problemas de conducta. También hay conflicto con los padres, sobre todo en lo que tiene que ver con la autoridad, puesto que los hijos comienzan a desafiar tu autoridad como padres. A veces desafían la autoridad de su instructor o desafían la autoridad incluso del pastor. Se vuelven analíticos y formulan hipótesis y cuestionan. Un niño pequeño pregunta, pero no te cuestiona. Pero un hijo adolescente te cuestiona, incluso cuestiona a Dios, cuestiona la Biblia, cuestiona el que si tú le dices no escuches esta música, ¿y por qué no la voy a escuchar? ¿Qué de malo tiene? Y entonces tú tienes que darle una explicación correcta. Les importa el prestigio porque ellos quieren sentirse importantes, quieren sentirse admirados. Son egocéntricos porque a veces solo piensan en sí mismos, no piensan en los demás, y esto a veces molesta a los papás porque dicen: mi hijo es muy desconsiderado, él solo le importan sus cosas y no nos quiere ayudar aquí en casa. A veces son desconsiderados con la familia y actúan también los adolescentes es que actúan diferentes las y los adolescentes. A veces las muchachas adolescentes son más tremendas que los varones, ¿verdad? Son más tremendas que los varones, pero a veces las muchachas son calmadas y los varones, Dios Todopoderoso. Y bueno, si en una familia tienen niño y niña
o jovencito y jovencita, adolescentes, a veces, Dios mío, es un martirio para los papás. Y bueno, ya no se diga el instructor, tiene que lidiar con ese tipo de situaciones. Bueno, también los adolescentes tienen características en relación de sí mismos. Por ejemplo, tienen energía, sí, tienen mucha energía porque su cuerpo está desarrollándose, pero a veces también les da mucha flojera. Por ejemplo, les da mucho por dormir. El adolescente a veces come mucho y quiere dormir mucho. Son narcisistas, es decir, se enamoran de sí mismos, se enamoran de su imagen, y eso explica por qué se pasan horas y horas y horas en el espejo. También buscan el placer. ¿Por qué? Porque se ha despertado el interés por el sexo opuesto. También los adolescentes buscan llamar la atención, buscan ser el centro de atención, y a veces pueden caer en manipulación para lograrlo esto. Son idealistas, pues buscan cambiar el mundo, pero ahí es donde nosotros podemos encauzar esos ideales para que sirvan al Señor, para que hagan algo por la obra de Dios, por el reino de Dios. Podemos incluirlos en actividades evangelísticas. Algunas otras características de sí mismos es que tienen miedo a hacer el ridículo, ¿sí? Y por eso a veces son cohibidos, o por eso a veces no quieren participar. Buscan apoyo entre pares, es decir, entre sus compañeros. Les gusta ser tomados en cuenta. Entonces, por eso es importante que cada maestro, cada instructor, incluso el pastor, la iglesia, los tome en cuenta. También son inseguros, y a veces esa inseguridad hace que se porten un poco indiferentes o apáticos. A veces padecen ansiedad y culpa. Algunos son depresivos, otros autodestructivos, y algunos, no todos, tienen pensamientos suicidas. De ahí que el suicidio se da mucho entre adolescentes, de ahí que luego hacen pactos suicidas con malos compañeros. Yo he conocido a veces algunos adolescentes que se han marcado, que se han cortado las muñecas, que se han herido, que se han lastimado, porque tienen esos pensamientos autodestructivos y tienen pensamientos suicidas. Cada padre, cada maestro debería estar atento a estas situaciones. También buscan experimentar con el sexo, las drogas y demás cosas. Ellos quieren probar. Bueno, entonces estamos viendo algunas características de sí mismos. Bueno, vamos a ver algunas características en relación a los demás. Las características en relación hacia los demás son las siguientes. Niegan sus sentimientos, es decir, no quieren parecer débiles, por ejemplo, ante los demás, y aunque quieran llorar, a veces se aguantan por no parecer débiles. Se muestran hostiles y no cooperativos, especialmente en la casa, con los maestros. De ahí que pues muchas veces los papás tienen que ser llamados muchas veces a la dirección. ¿Por qué? Porque el niño ha sido hostil o no ha querido colaborar o trabajar en clase. No confían en los padres, que son inconsistentes. Se enfrentan con la autoridad. Todo lo que se llama autoridad para ellos significa una dificultad. No aceptan órdenes ni mandatos y les gusta ser cómplices. Bueno, entonces estamos viendo todas estas características y con esto nos damos cuenta que qué desafío tan grande es para el pastor, pero especialmente para el maestro de intermedios. Qué desafío tan grande es que conozca todo esto, para que en base a eso pues ore a Dios por los adolescentes, les enseñe la palabra de Dios, los principios de Dios a este respecto. Bueno, ¿qué quieren los adolescentes? ¿Qué quieren los adolescentes? Bueno, ellos quieren
independencia. Sí, dijimos que los hijos tienen que tener una sana independencia, pero esa debe ser paulatina. Pero ellos a veces quieren una independencia abrupta, de la noche a la mañana no quieren saber ya nada de sus padres. Ellos también quieren formar parte de los grupos, por eso es tan importante que en su grupo en la iglesia sean tomados en cuenta, que formen parte de los adolescentes. Quieren ser aceptados, y por eso donde son aceptados, pues ahí es donde ellos se agregan o se unen. Quieren que les tengan confianza, quieren construir su identidad, quieren que los reconozcan, quieren probarse a sí mismos, quieren desafiarse a sí mismos. Los adolescentes quieren ser respetados, quieren ser escuchados. Y yo diría, ¿quién de nosotros no quiere también estas cosas, verdad? ¿Quién no quiere ser aceptado? ¿Quién no quiere que le tengan confianza? Que te reconozcan, que seas respetado, que seas escuchado. Creo que todos, aunque ya seamos adultos, tenemos estas necesidades, pero mayormente los adolescentes. ¿Cuáles son los problemas que los adolescentes se enfrentan en este tiempo? Bueno, pues lamentablemente hay muchos adolescentes que están enfrentando problemas de familias disfuncionales. Sí, es decir, donde a lo mejor papá no está, mamá no está, a veces que son familias que se han divorciado, y que las familias divorciadas se han vuelto a unir con otra familia, y esto a veces es complicado. También los problemas de los adolescentes es la deserción escolar, pues muchos lamentablemente abandonan la escuela. A veces también hay accidentes por no medir el peligro o porque todo se les hace fácil. Pero algo muy tremendo es que muchos muchachos, muchos jovencitos están teniendo problemas con el consumo de alcohol y de drogas, o con problemas de relaciones sexuales prematuras. Sí, muchas veces sucede esto. Los problemas que enfrentan los adolescentes son enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas, embarazos no deseados, ¿verdad? Pues hay una alta estadística aquí en México de muchas adolescentes que resultan embarazadas. Y bueno, pues eso conlleva muchos problemas, no solo en el adolescente, sino en el seno de la familia o a veces en el testimonio de la iglesia. También hay desigualdad de oportunidades porque, bueno, pues sabemos que algunos adolescentes tienen mejores condiciones de vida, mejores condiciones sociales, mejores condiciones económicas, y a veces esa situación a algunos pues los pone mal. También está la autoflagelación o autocastigo, o como dije hace un momento, a veces ellos tienen acciones autodestructivas como cortarse las muñecas o con alguna navaja, con algún vidrio, alguna situación, un autocastigo. También muchas veces los adolescentes tienen el inadecuado manejo de sus emociones y el uso desmedido de las redes sociales. Esto es un problema actual, muy fuerte, el uso desmedido de las redes sociales. Las redes sociales las usan como su principal medio de información, y bueno, de información y de entretenimiento, y muchos de ellos han sido influenciados por filosofías, por ejemplo, de la ideología de género, de los matrimonios igualitarios, del feminismo y el aborto, entre otros temas. Y es ahí donde tenemos que estar muy atentos. En cierta ocasión vi o escuché, mejor dicho, a un hijo de pastor
que cuando alguien hablaba sobre la homosexualidad, inmediatamente protestó y dijo: ¿usted es homofóbico? ¿Usted es homofóbico? Y yo me quedé pensando, dije: Dios poderoso, ¿verdad? ¿Hasta dónde está llegando la influencia? Porque ahora el que yo no esté de acuerdo con la homosexualidad, algunos ya lo consideran homofóbico. Bueno, si los de afuera lo consideran así, pues es que así vive el mundo. Pero si un hijo de pastor, un hijo de un miembro de la iglesia, piensa que porque no estoy de acuerdo con la homosexualidad ya soy homofóbico, eso ya es muy grave, porque entonces estamos viendo hasta dónde está penetrando la influencia de estas ideologías de género. Bueno, entonces, ante todo esto que estoy diciendo, la iglesia, los pastores, la iglesia, los padres, tenemos un desafío verdaderamente grande. Esta es una generación que particularmente se está desenvolviendo en un ambiente difícil. ¿Por qué? Porque pareciera que los jóvenes están enfrentando muchas cosas contracorriente, contra su fe, pero es ahí donde la iglesia tiene una tarea de cimentar a los creyentes. Los pastores tenemos que cimentar, la iglesia tiene que tener un programa educativo para cimentar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, con la ayuda bendita del Señor. De ahí que el punto número 4 que quiero tratar con ustedes es el siguiente: la iglesia y el pastoreo de los adolescentes. La iglesia y el pastoreo de los adolescentes. Muy bien, hermanos. Por todo lo que les he dicho, las iglesias cristianas debemos ofrecer, fíjense, las iglesias cristianas debemos ofrecer a los jovencitos un lugar donde ellos tengan sentido de pertenencia, que ellos no se sientan ajenos a la iglesia, que no se sientan inadecuados en la iglesia, que ellos tengan aceptación tanto en la iglesia como en su grupo al que pertenecen, que haya amor hacia ellos y que sean valorados. Alabado sea el Señor. Dijimos que a veces los adolescentes es un grupo difícil, sin embargo hay que amarlos, hay que valorarlos. También la iglesia debe ser un lugar donde se les respeta como personas. Alabado sea el Señor. Donde también son tomados en cuenta. Que ellos sientan que son tomados en cuenta. Alabado sea el Señor. Que ellos puedan experimentar un verdadero compañerismo cristiano, que puedan experimentar koinonía, comunión, que tengan un sentido de utilidad en la iglesia y en el grupo. Alabado sea el Señor. Que sientan que ellos no son un número más, sino que sientan que ellos son amados, son valorados, son queridos, son tomados en cuenta y que se les toma en cuenta para los proyectos de la iglesia. La iglesia debe tener esos proyectos en los que los adolescentes se involucren. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, armar una estudiantina, una rondalla, un grupo musical, un grupo de evangelismo, donde los jóvenes se sientan motivados a servir al Señor. Gracias a Dios, en algún momento los jóvenes y adolescentes de esta iglesia han salido a las calles, a los cruceros, con unos cubos que tienen un mensaje de salvación, y al terminar todos gritan: Cristo te ama, reparten folletos a los automovilistas, y bueno, pues eso les da ánimo, les da gozo el saber que ellos pueden ser útiles y servir a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, por todo lo antes dicho, la iglesia cristiana debe ofrecer un pastoreo a los adolescentes
Gloria al Señor. Un pastoreo que responda a las necesidades actuales que enfrentan los adolescentes y jóvenes. Que cuidemos de ellos y los vayamos graduando. Fíjense que es muy bonito cuando los niños son parvulitos y luego los pasamos a los párvulos. Y luego de los párvulos los pasamos a los principiantes. Y luego de los principiantes los pasamos a los primarios. Y luego de los primarios los pasamos al departamento de intermedios. Y luego del departamento de intermedios los pasamos al departamento de jóvenes. Es decir, que no los soltamos, no los dejamos. Los vamos llevando de la mano, los vamos cuidando, los vamos pastoreando. Alabado sea el Señor. Por otro lado, los instructores que están a cargo de los intermedios, no solo deben ser personas con buenas intenciones de servir, sino que deben ser las personas adecuadas, las personas idóneas, las personas calificadas para cuidar de los intermedios. Alabado sea el Señor. Deben ser personas que estén actualizadas y que sean personas profundamente espirituales para llevar a los jovencitos a un verdadero encuentro con Dios. Alabado sea el Señor. No debe ser ni tan jovencito que de plano pues no tenga ninguna experiencia. Tampoco debería ser una persona mucho mayor, ¿verdad? Que los jovencitos se aburran, sino que debe ser una persona adecuada, con autoridad moral, con autoridad espiritual. Alabado sea el Señor. Bueno, deben ser personas que amen las almas, que amen a los adolescentes. Si alguna persona dice, no, a mí me chocan los adolescentes, no, a mí me fastidian, no, a mí me molestan, pero ni modo, pues ahí me pusieron. No, una persona que dice eso, de plano no debería estar ahí con los adolescentes. Debe ser muy sensible, debe tener calidad moral, debe tener un testimonio cristiano intachable y además un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Una persona que entiende el contexto social de los intermedios, que entienda las realidades y los conflictos que hoy por hoy están viviendo los adolescentes. Por tal razón, reafirmamos esto, que en la iglesia se debe ofrecer eso, que los adolescentes tengan un sentido de pertenencia, que sientan que son aceptados tal y como son, que son amados y valorados, aleluya, que son respetados como personas en sus sentimientos y en sus emociones, que son tomados en cuenta en sus opiniones y en las actividades y grupo de su iglesia. Que el grupo de intermedios sea un lugar donde puedan socializar y tener compañerismo y amigos, porque es lamentable que muchas veces los adolescentes tienen amigos de la escuela, pero no amigos dentro de la iglesia, porque a veces no se favorece ese compañerismo, esa amistad. Que sea un lugar donde reine la koinonía, es decir, la comunión, un verdadero compañerismo donde los adolescentes puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser criticados, que expresen sus emociones libremente. Finalmente, para eso es el maestro, para eso es el instructor, el mentor, para que una vez que los escucha, los vaya guiando con la palabra bendita de nuestro Dios. Que los jovencitos sepan que son útiles para Dios, que son importantes para nuestra iglesia. Bueno, como conclusión de todo esto, les diré lo siguiente. Me gustaría que terminemos este tema leyendo San Lucas capítulo 2, versículo número 52. Y dice así, San Lucas 2:52. Dice la palabra de Dios: y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Mire, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Este texto
es una verdadera joya en las Escrituras, porque este texto nos habla justamente de la adolescencia del Señor Jesús. Jesús tenía para ese entonces exactamente 12 años. Aleluya. Y bueno, mire usted. Dice la Escritura que a la edad de 12 años Jesús fue llevado al templo. Por primera vez viajó de Nazaret a Jerusalén, a conocer la ciudad de Jerusalén, a conocer el templo. Pero dice que de regreso, venían todos los peregrinos de regreso a casa, pero de pronto sus padres se percataron que el niño Jesús no estaba ahí. Comenzaron a preguntar entre los compañeros de viaje, y entonces se percataron que Jesús no estaba ahí. Bueno, ¿se imagina usted lo que sucedió entre María y José? ¿Puede usted pensar que María le dijo a José: ¿dónde está el niño? Pues no venía ahí contigo. No, pues no venía contigo, no. Pues es que ahí iba adelante. Pues es que tú no cuidas de él, pero es que tú tampoco cuidas de él. Y comenzaron a desesperarse. Bueno, debo decirles que sí, la vida de los adolescentes a veces mete en conflictos a los padres, a los pastores, incluso a los instructores. No es fácil. Después de 3 días hallaron al Señor Jesucristo. Imagínate, después de 3 días, qué dolor, qué angustia, qué preocupación tan grande para sus padres. Lo buscaron por todas partes. Finalmente fueron al templo y ¿qué creen? Estaba ahí con los rabinos. Dice que los estaba escuchando y les estaba preguntando, y los rabinos se maravillaban de su entendimiento y se quedaban pasmados del entendimiento de Jesús. Cuando finalmente lo encuentran, María parece que era más impulsiva que José, pues José nunca dijo nada, o al menos la Biblia no lo refiere, pero María le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero Jesús dijo: ¿qué hay? ¿Que no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Mira, es mentira del diablo que los adolescentes no quieren saber de Dios. No, los adolescentes pueden ser apasionados por Dios, pueden ser apasionados por la palabra, pueden ser apasionados por Jesús, pueden ser apasionados por el nombre del Señor. Ellos también tienen hambre y sed de Dios. Pero es importante que nosotros los guiemos. Y entonces dice que descendió con ellos y estaba sujeto a ellos, siendo Jesús adolescente. Y cierra el Evangelio con este texto que leímos: y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Este pasaje nos habla del crecimiento integral del Señor Jesús. Mira, pon atención. Dice que Jesús crecía, alabado sea el Señor. Dice que Jesús crecía en edad. Y estamos hablando, dice que Jesús crecía en sabiduría. Solo que yo lo invertí. Jesús crecía en sabiduría. Estamos hablando de su desarrollo intelectual. Jesús crecía en edad también. Estamos hablando de su desarrollo físico. Pero algo más, dice que Jesús crecía en gracia para con Dios. Aleluya. Esto habla del desarrollo espiritual. Y también dice que crecía en gracia para con los hombres. Esto habla de un desarrollo social. El Señor Jesucristo creció siempre integralmente, y nosotros deseamos que nuestros hijos o los hijos de la iglesia que son adolescentes puedan
con ayuda de Dios, así como el Señor Jesucristo, tener un crecimiento completo, un crecimiento integral, un crecimiento total. Queremos que ellos crezcan en edad, alabado sea el Señor. Es decir, queremos que los adolescentes de nuestra iglesia, Dios les ayude a atravesar correctamente esta etapa de desarrollo y de crecimiento físico. También deseamos con todo nuestro corazón que nuestros hijos adolescentes o los hijos adolescentes de la iglesia, aleluya, desarrollen todo el potencial de sabiduría en la vida intelectual y en sabiduría espiritual. Amén. Deseamos también que los adolescentes tengan gracia delante de Dios. Es decir, que a pesar de su juventud, de su temprana edad, tengan gracia delante de Dios, tengan una correcta relación con Dios. Y que si ellos tienen una correcta relación con Dios, por razón natural, tengan una correcta relación con su mundo social, con el mundo que les rodea, comenzando por sus padres, comenzando por la iglesia y también por la escuela y donde quiera que ellos estén, por el mundo que les rodea. Como hemos visto, los pastores, los padres, los instructores, la iglesia, tenemos un desafío muy grande, pero vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, que ninguno de nuestros hijos adolescentes se pierda, que ninguno se aparte del camino, que podamos construir ese puente entre la niñez y la adolescencia, para que pasen, entre la niñez y la juventud, que ellos pasen correctamente ese puente y que sean jóvenes temerosos de Dios posteriormente, sean jóvenes exitosos, jóvenes profesionistas, hombres de negocios, empresarios, pastores, ministros, diaconisas, siervos del Señor. ¿Podemos lograrlo? De nosotros mismos no, pero con la ayuda de Dios sí. Quiero invitarle para que usted ore conmigo, oremos al Señor, que Dios nos ayude a lograrlo. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos muchas gracias por esta reflexión que hemos tenido, esta enseñanza que hemos tenido sobre nuestros adolescentes, sobre nuestros intermedios en las iglesias cristianas. Padre, te pedimos perdón si en algún momento descuidamos la vida de los intermedios, si en algún momento ignoramos, Señor, a los jovencitos. Perdónanos, Señor, si no pusimos la atención necesaria, si no pusimos el cuidado necesario para conservarlos. Señor, en este momento te pido por aquellos jovencitos, Señor, o aquellos jóvenes que de niños estuvieron en la iglesia, pero que al llegar a la adolescencia se descaminaron, se descarriaron, se perdieron, y ahora algunos, Señor, están fuera del camino, son rebeldes, no quieren saber nada de ti, y que algunos, oh Dios, están atrapados en los vicios, están atrapados en las adicciones. En el nombre de Jesús, ten misericordia, ten piedad, Señor, de esos hijos adolescentes. Y ahora te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesucristo nos ayudes a nosotros los pastores, nos ayudes también a los que son padres, a los instructores, a los mentores, Señor, a la iglesia misma, para que podamos cuidar de nuestros hijos en el nombre de Jesús, y podamos, Señor, ser una iglesia que ame a los adolescentes, que ore por las adolescentes, que, Señor, trabajemos en favor de ellos para que no se pierdan y lleguen a su propósito final. Señor, yo sé que tú tienes planes para ellos. En el nombre de Jesús, ahí hay futuros siervos, futuros pastores, futuros ministros, hombres de Dios, mujeres de Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes. Estoy pidiendo, Padre, que bendigas a cada padre de familia. Ayúdalo, Señor, si alguno está lidiando con sus hijos adolescentes, dale paciencia, dale
sabiduría. Te pido por cada instructor, por cada mentor, que tú lo respaldes con tu Espíritu Santo, lo respaldes con tu poder, le des la autoridad espiritual, le des, Señor, la unción, la gracia para que pueda cuidar de los adolescentes. Oro por nuestros hijos de la iglesia, Señor, para que tú los guardes, los protejas. Mira cuántas tentaciones del enemigo de nuestras almas. El diablo quiere perderlos, quiere engañarlos, pero oramos por ellos para que tú los guardes, los protejas, los defiendas en el nombre de Jesús, y que ellos puedan ser jóvenes de bien, de bendición para la iglesia, para la sociedad, pero sobre todo para tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Muchas gracias por el favor de su atención.